tardes. La Oficina de Asuntos Internacionales de la Universidad de Costa Rica y el Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México les dan la más cordial bienvenida al tercer seminario virtual UNAM-UCR del año 2022, denominado Estudios Micológicos en México y Centroamérica. Para esta ocasión tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Cindy Fernández García de la Escuela de Biología y de la UCR y la doctora Patricia León Tejera de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quienes agradecemos su tiempo y su presencia el día de hoy. Les recordamos que este seminario se está transmitiendo en forma simultánea a través del Facebook Live de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica, así como el Facebook Live y el YouTube del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM. Damos inicio con las palabras de bienvenida por parte de la magíster Yoleni Aguilar Castillo, subdirectora de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica. Buenas tardes, Yoleni. Muy buenas tardes. Un cordial saludo a las autoridades universitarias, docentes, expositoras, a los colegas del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Costa Rica, público en general que nos siguen de manera sincrónica o asincrónica desde México, Centroamérica y otros países. Desde la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica, nos complace darles la bienvenida al tercer seminario virtual 2022, desarrollado en conjunto con el Centro de Estudios Mexicanos, CEMUNAM Costa Rica, en el que contaremos con destacadas participantes científicas de nuestras instituciones, como por ejemplo la profesora ex becaria, doctora Cindy Fernández, directora de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, y la doctora Gilda Patricia León Tejera, docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los seminarios virtuales CEM-OAICE se han constituido en un espacio de interacción muy importante en los que se proyecta la estrategia de internacionalización de ambas universidades, demostrando su compromiso con el desarrollo de colaboraciones más profundas con un alcance nacional, regional y global. En esta oportunidad nos permitirá conocer los abordajes de investigaciones desarrolladas por las académicas invitadas en el ámbito de las cianobacterias, cianoprocariontes marinas mexicanas y de las microalgas marinas de Centroamérica, respectivamente. Ambas áreas son de desafío global por su impacto ambiental y en la salud y bienestar de la sociedad. Este acercamiento de proyectos de colaboración científica entre nuestros países a través de las herramientas de la internacionalización es sin duda una fuente de oportunidad para contribuir a la generación de nuevos avances en el cumplimiento de los objetivos comunes de desarrollo de la Agenda 2030, tales como el ODS 3, Salud y Bienestar, el ODS 4, Educación de Calidad, ODS 13, Acción por el Clima, ODS 14, Vida Submarina y el 15, Vida de Ecosistemas Terrestres. Este ejercicio colaborativo en el marco del pilar de la internacionalización de la diplomacia científica estimula también la visibilidad de los avances y conocimientos científicos desarrollados por nuestras universidades a partir de los proyectos que conoceremos el día de hoy. Y en el ámbito del pilar de la internacionalización, del pilar de la diplomacia cultural, nos permite también reconocer la diversidad y riqueza académica y cultural de México y Costa Rica a través del intercambio de saberes, ámbitos de abordaje y respuesta a los desafíos comunes. Finalmente, estos encuentros afianzan nuevas relaciones entre las personas académicas de ambos países, enriquecen el conocimiento y promueven el aumento de las capacidades de cooperación conjunta para incidir en una mayor contribución a nuestras sociedades, así como para motivar nuevas alianzas al favorecer un mayor entendimiento de la comunidad nacional e internacional sobre la importancia y oportunidades que se pueden derivar de estos vínculos de cooperación internacional, reconociendo el importante rol de la educación superior a través de su comunidad académica. Muchas gracias. Muchas gracias, Yoleni. Seguidamente le doy la palabra al doctor Carlos Valdés, director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Costa Rica, quien también les dará las palabras de bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este seminario virtual de la UNAM en Costa Rica. Les saludamos desde la sede de la UNAM en Costa Rica, una de las 13 sedes que tiene nuestra institución, la Universidad Nacional Autónoma de México, en el extranjero. Como ya lo han mencionado, el día de hoy tenemos un tema muy particular, muy importante y muy interesante, los estudios ficológicos en México y en Centroamérica. Para todos aquellos que no entienden bien la terminología, pues esta es la rama de la biología que estudia las algas, ¿no? Y estas han sido estudiadas desde los griegos, que las nombraron como plantas marinas, tanto Teofrasto como Dioscórides fueron los que le dieron este nombre. Ya lo mencionaron, no omito repetir de nuevo, nos acompañan dos expertas en el tema, la doctora Cindy Fernández García y la doctora Hilda Patricia León Tejera, a quien les damos las gracias por participar y pues esperamos que esta plática resulte por demás interesante. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, don Carlos. Ahora tengo el placer de, previo a presentar a la primera invitada de esta tarde, quisiera recordarles a todos que pueden dejar sus comentarios y consultas en el apartado de comentarios del Facebook Live de la UAICE y el Facebook Live y YouTube del Centro de Estudios Mexicanos. Y al final de cada una de las intervenciones habrá un espacio para que las personas ponentes den respuesta a sus consultas. Ahora sí, tengo el placer de presentar a la primera invitada de esta tarde. Me permito presentar a la doctora Hilda Patricia León Tejera. Ella es licenciada en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, maestra y doctora en Ciencias por la UNAM, una estancia postdoctoral en la Universidad de California, San José, de 1999 al 2000. Ha asistido a 34 cursos de actualización. Actualmente es profesora de la carrera titular B definitiva de la Facultad de Ciencias UNAM y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y tiene un nivel de Pride C. Forma parte del cuerpo de tutores de posgrado en Ciencias del Mar y Limnología y el posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM. Ha impartido más de 60 cursos en materias obligatorias optativas a nivel de licenciatura dentro de la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias, 46 de ellos desde el año 2002 hasta la fecha. Ha impartido 16 cursos de posgrado desde 1996 y ha asesorado a 9 alumnos en estancias profesionales y jóvenes a la investigación. Su especialidad académica es la taxonomía de las cianobacterias marinas y halófilas y algas bentónicas marinas en México, en especial algas de arrecifes coralinos del Pacífico. Actualmente su línea de investigación es la caracterización morfológica y molecular de cianoprocariontes marinos mexicanos. Ha dirigido 27 servicios sociales, 23 tesis de licenciatura, 4 tesis de maestría y una tesis de doctorado. Y ha sido asesora en un proyecto de postdoctorado en la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM. Ha sido responsable y corresponsable de 17 proyectos y participado en 7 proyectos de investigación financiados por las agencias nacionales y ha participado en 32 reportes técnicos. Es autora y coautora de 47 publicaciones de investigación entre artículos indizados, arbitrados, capítulos de libros, así como 5 artículos o capítulos de divulgación de 3 libros. Ha participado con ponencias o carteles en más de 65 congresos o simposios nacionales y extranjeros. Ha sido coordinadora del Departamento de Biología comparada en 2 ocasiones y 2005, 2017 y 2021 hasta el momento. La ponencia de la doctora León Tejera se titula Caracterización morfológica y molecular de cianobacterias, cianoprocariontes marinos mexicanos. Doctora León Tejera, la palabra es suya. Gracias, voy a compartirla. La pantalla. Pues buenas tardes a todos. Agradezco a la Oficina de Asuntos Internacionales de la Universidad de Costa Rica y al Centro de Estudios Mexicanos UNAM Costa Rica por la invitación a hacer esta presentación
Y gracias pues, a todos los colegas que puedan estar presentes, bueno, colegas, estudiantes y público en general que pueda estar presente en esta sesión muy interesante en el que se van a ver diferentes puntos de vista, digamos, en cuanto a los diferentes tipos de estudios que se realizan en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Costa Rica sobre diferentes grupos de algas. Bueno, les voy a comenzar un poco por explicar por qué se utilizan diferentes términos para referirse al mismo grupo. De hecho, yo puse en el título caracterización morfológica y molecular de cianobacterias cianoprocariantes. Podría haber agregado cianofita, que es un término que habla más, digamos, desde el punto de vista de las algas y de este grupo en ambientes marinos mexicanos. Yo trabajo en el Laboratorio de Ficología de la Facultad de Ciencias y en esta primera diapositiva traté de mostrarles un poco la diversidad, digamos, de formas que presenta este grupo, que nosotros cuando pensamos en cianobacterias o en procariontes, pensamos que son organismos muy sencillos. Hay algunos que son relativamente sencillos morfológicamente o en cuanto a nivel de organización, sin embargo, algunos de estos sencillos incluso pueden tener ciclos de vida complejos o formas de reproducción complejas. Y hay otros organismos dentro del grupo de las cianobacterias cianofita, cianoprocariontes, que se refieren todos al mismo conjunto de organismos, que presenta mucha mayor complejidad morfológica que la que estamos acostumbrados a pensar cuando nos enteramos que estos organismos son bacterias, ¿no? Entonces aquí les traté de mostrar más o menos una diversidad morfológica, una parte de la diversidad morfológica presentan estos organismos, en donde hay la única representante más o menos sencilla son las dos de la izquierda, la de arriba y la de abajo, y las otras cuatro son bastante más complejas que lo que nos estamos acostumbrados a pensar cuando hablamos de bacterias. Ahora bien, ¿por qué los ficólogos estudiamos a los cianoprocariontes? Bueno, yo soy de formación, no lo puse digamos, en mi resumen curricular, pero yo soy de formación ficóloga o algóloga, macroalgóloga. Sin embargo, estos organismos que vamos a tratar hoy crecen junto, a veces son del mismo tamaño, a veces hasta más grandes, que los organismos eucariontes que se denominan algas, que son organismos fotosintéticos, igual que las cianobacterias. Aquí les trato de mostrar, en la imagen de la izquierda, por ejemplo, es en un arrecife de la zona de Huatulco, en donde vemos en color amarillo ámbar los corales del género Posilopora, y sobre él crecen algas verdes, que están aquí señaladas con la flecha verde, algas rojas, señaladas con la flecha roja, que aquí se ven moradas, y cianobacterias, cianoprocariontes, cianofita, o sea, bacterias fotosintéticas que están señaladas con esta flecha que es azul-verde, que en cuanto a tamaño, digamos, y a función, son equivalentes, digamos, a los otros grupos de algas que son eucariontes. Entonces, estas cianofitas, cianobacterias, cianoprocariontes viven junto con las algas encima, debajo, etcétera, en los mismos ambientes y desempeñan un papel ecológico similar. Esa es una de las razones por las que los ficólogos también trabajamos bacterias fotosintéticas liberadoras de oxígeno. Otra razón es que no todas las cianofitas, cianobacterias son simples. Hay desde simples hasta complejas, como ya les había mencionado, y algunas de ellas se han llegado a confundir con algas eucariontes. De hecho, hubo un caso hace poco más de 10 años en donde una especie que se consideraba una cianobacteria, o sea, una cianofita, pasó a ser considerada como una alga roja. ¿Por qué? Porque no se le había visto el cloroplasto, el núcleo y las otras estructuras asociadas a la caracterización de los organismos eucariontes. Esa es, digamos, una muestra de cómo se pueden a veces parecer tanto y a veces confundir organismos, uno que es bacteria
con un organismo que es eucarionte, ¿no? Aquí también les estoy mostrando 3 ejemplos de los organismos que se consideran relativamente simples dentro de este grupo. Tenemos a Dermocarpella, de la cual describimos 2 especies nosotros, no utilizando herramientas moleculares, porque este es desde nuestras primeras descripciones y no teníamos montado todo el protocolo molecular. Dermocarpella es un organismo unicelular, pero que tiene una reproducción y un ciclo de vida bastante complejo. Abajo tenemos a Sterocapsa, que es otro organismo aparentemente relativamente sencillo, que tiene fases dentro de su ciclo de vida que es muy complejo, fases unicelulares que tienen ornamentaciones externas, como es la célula hacia la izquierda de esa imagen de la parte de abajo, y en otras etapas de ese mismo ciclo de vida presenta agrupaciones de células con o sin ornamentaciones, ¿sí? Como es, no sé si alcanzan a ver mi cursor, pero bueno, esta especie de colonia de células verdes. Y del lado derecho tenemos imágenes de Formidium, en donde tenemos ya filamentos o hileras de células que conforman un filamento que puede o no tener vaina y cuyo grado a veces de diferenciación entre distintos tipos de células es relativamente sencillo comparado con otros tipos de filamentos, aunque puede haber diferenciación. Aquí ya les muestro organismos más complejos y siguen siendo bacterias. O sea, eso a mucha gente le causa un shock cuando ve estas imágenes y piensa, bueno, esto es una bacteria, cuando menos no es una bacteria desde el punto de vista del concepto que nosotros estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Aquí les muestro 2 imágenes de 2 poblaciones que estamos trabajando y que todavía no las hemos publicado. Del lado izquierdo tenemos a Brachytrichia, que es un organismo marino, y del lado derecho tenemos a Stauromatonema, una población de Stauromatonema que va a ser una nueva especie, en donde se muestra que hay diferenciación celular. Se están señalando diferentes tipos de células con flechas diferentes, y también se está señalando en el caso de Stauromatonema que se está formando una rama verdadera, lo que implica un cambio en el plano de división de la fisión binaria, ¿sí? Ahora bien, otra vez igual, porque los fijólogos estudiamos a los cianoprocariontes, se confunden muchas veces en cuanto a función, en cuanto a tamaño, viven en los mismos ambientes, y aquí es otra muestra, por ejemplo, del caso de Brachytrichia, en donde hay esta imagen de la epiflorescencia que está aquí del lado izquierdo, en donde se muestra claramente la ramificación verdadera, ¿no? Entonces son organismos bastante más complejos que lo que nosotros estamos acostumbrados a considerar las bacterias, ¿no? Ahora bien, el problema con ser organismos procariontes es que sean sencillos o complejos, hay ciertas limitaciones en cuanto al tamaño. En general se les considera microorganismos, que son microorganismos. La mayor parte de sus estructuras se deben de observar a nivel de microscopio, aunque a veces presentan crecimientos que son macroscópicos y visibles. La mayor parte de ellos, para ver las características detalladas que permiten diferenciar a las especies, requieren de la utilización de técnicas de microscopía, entre otras, de manera, digamos que básica, tradicional, y ya más recientemente caracterizaciones fisiológicas y la utilización de herramientas con marcadores moleculares, diferentes tipos de marcadores moleculares. Otro de los problemas que se ha presentado en el conocimiento de este grupo, no nada más en México, sino a nivel mundial, es que como son procariontes, ha habido varios planteamientos en cuanto a que si existen las especies, no existen las especies en los organismos que son procariontes, y bueno, si se consideran que pueden existir las especies, como es cuando hasta antes de, digamos, que pasaran algunas de ellas a ser consideradas
digamos, que la característica más importante de este grupo de organismos fuera que fueran bacterias, y en donde un grupo de investigadores importante propuso que salieran del código de nomenclatura botánico en ese entonces, y que todas las descripciones de nuevas especies deberían de plantearse dentro del código de nomenclatura bacteriológica. No iba a nombrar esto porque es, digamos, que otra historia, pero plantea, digamos, una complejidad, una complicación, digamos, en cuanto a la designación de especies. Y en cuanto al concepto de definición de especies, porque en el caso del código de nomenclatura bacteriológico, básicamente o fundamentalmente se utilizan cepas, porque para describir nuevos organismos se requiere, o se requería, cuando menos hasta hace poco tiempo, el depósito en 2 colecciones reconocidas de cepas axénicas, o sea, de cultivos axénicos. Y eso fue una complicación muy importante para la descripción bajo el código de nomenclatura bacteriológico. Hasta la actualidad, la gran mayoría de las descripciones de las especies en este grupo se ha hecho bajo el código de nomenclatura botánico, que actualmente se denomina, es el código de nomenclatura de plantas, de hongos, de algas, de hongos y de plantas. Es lo que antes se llamaba el código de nomenclatura botánico. Bajo ese código, las condiciones para la descripción de especies son completamente diferentes. Pueden ser a partir únicamente de material de campo, sin material de cultivo. No requerían, sobre todo anteriormente, el depósito de secuencias, por ejemplo, en el GenBarak, y otro tipo de características. Entonces, era mucho más sencillos describir especies en el código de nomenclatura botánico, y de hecho muchas de las descripciones se siguen haciendo, digamos, bajo ese código de nomenclatura. Otro de los problemas está relacionado con la falta de especialistas, y ese es un problema general, no nada más en este grupo. O sea, se conoce más y hay más especialistas para organismos macroscópicos que microscópicos, para organismos terrestres que organismos acuáticos, ¿no? Y además, hay más especialistas que trabajan con organismos de regiones templadas o frías que de zonas tropicales, ¿no? Entonces, hay limitaciones además tecnológicas y presupuestales importantes, puesto que trabajar microorganismos acuáticos, por ejemplo, y en zonas tropicales, pues está bastante limitado desde el punto de vista muchas veces tecnológico, presupuestal. Claro, esto ha ido disminuyendo, y esperemos que con las colaboraciones entre diferentes grupos de diferentes regiones se pueda solventar. Pero la realidad es que hay amplias zonas geográficas y ambientes desconocidos, ¿sí? Hay excepciones, por ejemplo, en el conocimiento es selectivo. Se conoce más, por ejemplo, de las especies tóxicas y de las que forman florecimientos o los llamados blooms, digamos, que afectan tanto la apariencia, el turismo, la salud o por ejemplo, la industria pesquera, ¿no? Etcétera, etcétera, que es sobre organismos que no son tóxicos o que no forman estos crecimientos que afectan, digamos, a las playas o a los peces o a los, no sé, los invertebrados que son consumidos, digamos, por las poblaciones costeras. Entonces, se conoce bastante más de esas especies que afectan, digamos, a las poblaciones humanas que el resto, que es la mayoría, que no tiene una afectación, cuando menos aparentemente dañina, digamos, para el modo de vida de las poblaciones humanas, especialmente en las zonas costeras. Aunque son organismos muy importantes porque son fotosintéticos, son los inventores, digamos, de la fotosíntesis liberadora de oxígeno, hacen la fotosíntesis de manera similar a las plantas, ¿no? Pero, bueno, eso sería motivo de otra plática. Entonces, también en el caso para este grupo de organismos se han utilizado varios conceptos de especies. Pero una de las definiciones, digamos, más recientes y más utilizadas es la definición de Komara-Kimares, donde dice una especie se refiere a una especie de cianofitas, cianoprocariontes. Son aquellas poblaciones o cepas que pertenecen al mismo genotipo. O sea, aquí estamos hablando de que ya está reconociendo que la especie tiene que ser, en lo posible, monofilética.
pero además que tiene que tener una morfología o tiene un morfotipo con características fenotípicas estables y definidas y que permitan distinguirlo de otras. ¿Sí? Y además que tenga límites ecológicos distintivos y estables. O sea, este último concepto va en contra de la concepción de que cualquier cosa puede crecer en cualquier lugar. No. Lo que se ha visto es que la mayor parte de las especies tienen intervalos de tolerancia específicos más amplios o más estrechos dependiendo del factor ambiental del que estemos hablando. O sea, no hay especies que sean tolerantes a todos los factores ambientales, sean cual sean, en general. O sea, generalmente especies que tienen un amplio espectro de tolerancia a un factor tienen un estrecho, digamos, una tolerancia muy estrecha a otros tipos de factores. Entonces no tenemos, digamos, organismos tan generalistas, digamos, que puedan vivir en cualquier lado. Este es otro concepto importante, digamos, que se destaca ya en el reconocimiento de cómo son las especies en estos organismos, a pesar de que son organismos procariontes, o sea, son bacterias. Incluso, bueno, aquí les puse una descripción, un comentario del doctor Comar en 2006, que dice: la descripción de nuevas especies es compleja y requiere en ocasiones, se refiere a las cianobacterias y a las cianofitas, digamos, y requiere en ocasiones de análisis moleculares, a veces el análisis bioquímico y morfológico detallado, incluyendo a veces la ultraestructura. Nosotros tendemos a pensar que la caracterización morfológica es muy sencilla, pero no es tan sencilla. Primero hay que detectar cuáles son los caracteres que distinguen, ¿no? Que pueden caracterizar a una población y pueden diferenciarla de otra, ¿no? Aquí yo les puse un ejemplo de un trabajo que hicimos con material en donde se consideró material de campo y material de cultivo y que teníamos información molecular. Esas son las imágenes de la derecha. Del lado izquierdo son imágenes de material de cultivo que son de la publicación donde se describió el género Philomena. Nosotros estábamos trabajando simultáneamente, pero se publicó primero, digamos, el género a partir de material de cultivo de Brasil, de manglares. Uno de los aspectos que quería yo comparar aquí es la variación que hay en cuanto a, muchas veces, en cuanto a la morfología o la manifestación de algunos caracteres en material de campo y de cultivo. Nosotros hacemos énfasis en que dentro de nuestra caracterización morfológica debe de tratar de hacerse en lo posible considerando material de campo y de cultivo, porque muchas veces se modifica bastante. Entonces, aquí nosotros incluso podríamos decir, no, pues se ven muy diferentes las imágenes de la derecha y de la izquierda, sobre todo las de microscopía. Las de la derecha son fundamentalmente les quise mostrar nada más las de campo. Tenemos en el artículo también morfología de cultivo, pero se ve muy diferente. Claro, aquí, ¿cómo ubicamos que se trataba de otra especie del mismo género? Con la información fundamentalmente molecular, en donde era Philonema, digamos, el género dentro del que se ubicaba más cercana a nuestras poblaciones. Era evidentemente otra especie que la que ellos habían descrito para manglares, ya que no nada más había la diferencia ambiental, la de ellos era en manglares, la de nosotros era en la zona intermareal, como se ve en la figura A, sino que también coincidían algunas de las características morfológicas en cultivo. Pero también, si comparábamos con el material de campo, había diferencias considerables. O sea, si había similitudes, se mantenían algunas características y otras se modificaban. Entonces, por eso, digamos, esto vino a reforzar nuestra idea de que hay que considerar no nada más la morfología de cultivo, sino también la morfología de campo, ¿no? Para tratar de ver dentro de qué rango o dentro de qué espectro se presenta la variación
cuáles caracteres son más constantes, cuáles son más variables, etc. Ahora, viendo, digamos, un vistazo hacia las especies, digamos, descritas, se ha visto que bajo el Código de Nomenclatura Botánico se han descrito más de 1.600, 1.700 especies de cianofitas. Ahí estaban descritas como cianofitas. Y bueno, las más recientes, bueno, ya se consideran cianoprocariontes. Pero se ha visto que la gran mayoría de estas 1.600, 1.800 especies carecen de información genética. Entonces, actualmente se está volviendo a hacer una revisión de todas esas especies. Se está tratando en muchos casos, cuando menos a nivel de género, o sea, de la especie en base a la que se describió el género, localizar los tipos, tratar de hacer extracción y obtener datos moleculares de los tipos, y si no existen o no es posible, tratar de visitar las localidades tipo para tratar de obtener material que pudiera ser representativo, digamos, del material tipo. Y está en proceso, digamos, este gran proyecto. Ya lleva varios años, pero digamos que todavía no ha concluido. Y varios grupos también, es importante decir que han sido revisados a la luz de información novedosa, genética y morfológica de manera más reciente. En especial, por ejemplo, dentro de las cianofitas, cianoprocariontes, los órdenes nostocales y oscilatoriales. Los otros grupos también se está iniciando en la revisión, pero están un poco más, digamos, atrasados. También un poco de información acerca de qué tanto se conoce sobre zonas tropicales. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, claro. Fue una revisión que hicieron hasta noviembre de 2014 unos colegas brasileños, en donde vieron que de 9.000, o sea, casi de 10.000 artículos sobre diversidad de cianobacterias o cianofitas, solo 280 eran de zonas tropicales. O sea, eso es como que un golpe, digamos, de que qué porcentaje tan bajo, ¿no?, de trabajos se están haciendo para describir la diversidad de este grupo, ¿no?, en zonas tropicales. Y si consideramos que las zonas tropicales son de las zonas con mayor biodiversidad, pues lo que podemos pensar es que hay muchísimas especies que no están descritas actualmente, que no se conocen, ¿no? También sobre el estado de conocimiento, se considera en lo general que falta describir más de la mitad de las especies que potencialmente se calcula que existen. Esto no es algo nada más para este grupo. Se considera que para muchos grupos y sobre todo grupos de microorganismos y de organismos acuáticos o de ambientes en donde el agua es muy importante, falta muchísimo por estudiar y por describir. La diversidad de la mayoría de los grupos es todavía desconocida y es mayor o más drástico en el caso de los microorganismos. Otra cosa que se ha visto haciendo revisiones, por ejemplo, en México, de los listados o de los inventarios que se han realizado en diferentes regiones, que en este caso, bueno, ya podrían ser tropicales o templados dependiendo de la zona. Las cianofitas, cianobacterias, cianoprocariontes han sido ignoradas. O sea, como que nada más se tocan de manera colateral. No se han basado la mayor parte de los inventarios en las macroalgas, o sea, fundamentalmente algas verdes, algas rojas, algas pardas y perdón, me entró una llamada y pensé que ya se había cortado el tiempo. Muchas regiones y muchas localidades han sido ignorado este grupo, ¿no? Entonces, creo que es importante hacer un reconocimiento de esto y fomentar el estudio de eso. Además, otra cosa importante es que en muchos estudios ecológicos tradicionales solo se incluían los macroorganismos. Entonces, la mayor parte de los estudios ecológicos realizados son sobre animales grandes, porque, bueno, también hay animales que son microorganismos y se presentan muchas veces la misma necesidad de información
tanto en plantas como en animales, no nada más en el caso de los organismos bacterianos. Si son macroorganismos, son más conocidos que los organismos que son microscópicos. También los terrestres son más conocidos que los acuáticos, como les había ya mencionado. Entonces, bueno, una de las cosas que es necesario investigar, digamos, una de las cosas notorias digamos, de esta revisión, es que es necesario investigar sobre la diversidad, digamos, de este grupo, en especial en zonas tropicales, y yo en particular, digamos que me he dedicado más al conocimiento, digamos, de estos organismos fotosintéticos marinos, pues principalmente he trabajado a este grupo, pero en ambientes bénticos marinos. O sea, yo en este momento no me he metido al plancton, que es representa otra serie de sistemas ecológicos muy interesantes, pero en eso no me he metido yo, ¿no? Entonces, es muy necesaria la exploración de hábitats poco conocidos, por ejemplo, las costas rocosas, los manglares de regiones tropicales. Y de hecho, por ejemplo, Santana, que es una ficóloga brasileña, el estudio escaso de estos hábitats ha generado la descripción de muchas nuevas especies, de nuevos géneros, de nuevas familias, de nuevos órdenes, ¿no? O reevaluación también de descripciones, reevaluación del conocimiento de la diversidad, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que nosotros pensamos, no nada más para este grupo, sino en general, creo que para las algas y para otros tipos de organismos, es que se necesita realizar estudios con distintas orientaciones, florísticos, ¿no? Ecológicos, taxonómicos, etcétera, ¿no? O sea, todo tipo de estudio es, digamos que bienvenido. Sin embargo, tenemos algunas recomendaciones que las vamos a ver más adelante. Nosotros, por ejemplo, de las cosas que proponemos, y aquí les muestro algunas fotos de algunas publicaciones y de algunas zonas que trabajamos. Esta es la zona de Huatulco, y donde se muestra en las imágenes la zona supramareal, la zona mesomareal, digamos, la zona supramareal son las fotos de hasta arriba, ¿no? la más alta, no sé si ve el cursor, y la de la derecha, la zona mesomareal es la foto intermedia, y las dos de abajo, las dos inferiores, son de la zona submareal de los arrecifes, en donde encontramos algas verdes, algas rojas, algas pardas y cianofitas, cianoprocariontes, ¿no? Entonces, en todos los casos es necesario hacer una buena caracterización morfológica de las poblaciones y también de las condiciones ambientales donde crecen, porque no son iguales las condiciones de la supralitoral o supramareal, de la meso, o de la submareal o sublitoral. Son condiciones completamente diferentes, y las poblaciones que encontramos o las especies que encontramos son también diferentes. Y si llegan a compartir algunas especies, muchas veces tienen manifestaciones o formas de crecimiento diferentes o proceridad diferente. O sea, y todo esto se deriva de que las especies no pueden crecer todas igual de bien en todas las condiciones ambientales. Tienen sus preferencias, ¿no? Cada una de las especies, e incluso distintas poblaciones de la misma especie. Entonces, es necesario hacer una buena caracterización morfológica de las poblaciones naturales. Y aquí a la izquierda les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, las dos de arriba son de Hasalia litoralis, una especie descrita en la zona mesomareal o mesolitoral. Ahí está mi mano, la foto de la izquierda. O sea, tiene crecimientos visibles. Es una bacteria con crecimientos visibles. La imagen de la derecha es como se ve al microscopio, pero tiene crecimientos macroscópicos que pueden medir medio metro, 1 metro, que forma tapetes, ¿no? Y las dos fotos de abajo es de un género que no hemos trabajado todavía. Tenemos ya toda la información, pero no se ha publicado, y que crece sobre corales y sobre otras algas en la zona submareal sublitoral. Entonces hay que analizar el material de campo, forma de crecimiento, la forma de reproducción, el ciclo de vida en lo posible. Todo esto hace
que no tratemos de no describir, por ejemplo, filamentos o células aisladas. Tenemos que hacer observaciones poblacionales para poder tratar de distinguir, bueno, si hay diferentes poblaciones en lo que estoy observando, o se trata de la misma población, pero con diferentes etapas de desarrollo. Aquí les puse un ejemplo de nuestro trabajo sobre Quirtutrix guatulcensis. Lo que se muestra al lado izquierdo son imágenes de las poblaciones de campo. Y en el lado derecho, son imágenes de la misma especie, pero de población, o sea, de las poblaciones igual de Huatulco, pero en cultivo. Cambia mucho la morfología, ¿sí? Sin embargo, lo que se puede detectar es que hay loops, o sea, estos lazos, todos los filamentos siempre se presentan formando o como una cuerda, digamos, como una cuerda para brincar, un lazo, ¿no? Presentan una vaina que cubre a cada uno de los tricomas y también al par de tricomas que forman el lazo, que tienen heterocitos intercalares, que son estas estructuras que se ven un poco más claras, no sé si alcanza a ver el cursor, y en donde se realiza la fijación del nitrógeno, ¿sí? Que tienen una vaina hialina, que se reproducen por hormogonios, que se ven aquí. En el caso de cultivo, en el caso de campo, siempre son atenuados y son isopolares. En el caso de cultivo, los hormogonios pueden ser isopolares o heteropolares, que son anotaciones que hicimos durante en la publicación, ¿no? Además, digamos, de hacer una buena caracterización morfológica de nuestro material, tenemos que hacer comparaciones para comparar digamos, la información de nuestras poblaciones con la información de otras regiones. Por ejemplo, bueno, aquí es un ejemplo y aquí comparamos nuestro material, ¿no? México a la izquierda, y con material de Brasil, de Chile, de Perú, de Japón, Tailandia y de Sudáfrica, ¿no? O sea, no necesariamente son la misma. Aquí en este momento no sabíamos cuál especie era. Teníamos especies en diferentes regiones. Aquí nada más había una especie en Brasil, una en Chile, pero si hubiera varias, claro, habría que poner cada especie en una columna. Una desventaja que a veces tenemos nosotros en este grupo es que a veces encontramos algo que nadie más ha reportado. Por un lado es fácil porque dices, bueno, es evidentemente algo nuevo. Lo no tan bueno es que luego no tienes con qué compararlo, ¿no? Entonces tienes que compararlo a lo mejor con especies de otro género que esté más o menos relacionado desde el punto de vista de la morfología. Y si hubiera información molecular, pues también. Pero bueno, pueden presentar diferentes casos. Y bueno, idealmente, y sobre todo ya más recientemente, se ha ido incorporando dentro de las descripciones de nuevas especies información de varios marcadores moleculares. En el caso de las bacterias, generalmente se utiliza el 16S. Y al inicio se consideraba que este era un buen marcador para separar especies, géneros, familias, etcétera, etcétera. Más adelante se vio con el tiempo, en la medida que se fueron incorporando más secuencias en el GenBank, que funciona mejor a nivel de género para arriba, digamos, o sea, de género, de familia, etcétera, o sea, hacia arriba, digamos, dentro del sistema de clasificación, pero que no siempre es muy bueno a nivel de especies. Entonces se empezó a buscar qué otro tipo de marcadores moleculares nos podrían dar información. Y se han propuesto varios, igual es el caso de las algas eucariantes y de otros grupos, ¿no? Entonces, una de las propuestas que más o menos ha tenido más eco ha sido el utilizar el llamado ITS, que en el caso, por ejemplo, de las cianobacterias y de las bacterias, nada más hay uno. En el caso de las algas, me parece que hay dos, en el caso de los eucariontes, hasta donde tengo entendido. Y entonces, en este caso, el ITS es, digamos, toda esa serie de bases que se encuentran,
entre el 16S y el 23S. Entonces, actualmente lo que hacemos es tratar de secuenciar con varios primers y armar la secuencia, ¿no? Claro. Desde el 16S hasta una parte del 23S para incluir el ITS. Y así, con esta información, a poder corroborar la identificación y la posición filogenética de nuestras poblaciones. Aquí abajo a la derecha les muestro un poco cómo una de las maneras que se utiliza la información del ITS. O sea, no nada más se utiliza la secuencia, que se puede igual unir, digamos, a la secuencia de 16S y hacer una hipótesis, una propuesta de un árbol filogenético incorporando los dos o de manera independiente. En el caso del ITS, otra de las maneras que se puede utilizar es revisar la estructura secundaria, que es en función de la secuencia, hay unos programas que digamos que nos hacen unas propuestas en matemáticas, digamos, probabilísticas, de cómo estaría digamos, ese gen, digamos, o ese espaciador, ¿no? Entre el 16S y el 23S, cómo podría hacerse la representación de cómo estarían las bases. Y entonces aquí se está tratando de comparar diferentes partes del ITS. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, A, B, C, D, E, son diferentes especies. Es la misma zona, dice la zona de D1, D1', la hélice de la caja B, ¿no? Son las mismas especies A, B, C, D, E. Y entonces va viendo, bueno, en este género, por ejemplo, lo que nos sirve para diferenciar, aquí lo que vemos es que D, E son parecidas y son diferentes de A, B, C, por ejemplo, aquí en el cuadro de la derecha, en la parte de D1 y D1'. ¿No? En el caso de la caja B, de la box B helix, hay más diferencia, hay como una gradación y definitivamente la J es completamente diferente, ¿no? En el caso de la B2, de la hélice de la B2, ¿qué tenemos? Tenemos bastantes diferencias. Si se fijan, cada una de las letras es diferente. Y en el caso de la B3 también es diferente. Entonces, esto se ha utilizado también como un elemento más para comparar. Eso, claro, es si tenemos las herramientas moleculares, si logramos montar el protocolo, si logramos, de preferencia, aislar nuestra población, ¿no? Eso es, digamos, lo óptimo y lo que utópicamente uno querría hacer, pero no siempre funcionan las cosas como... Ay, perdón. Como uno quiere, ¿no? Entonces, otra cosa importante, hay que generar material de referencia. Hay que conservar ejemplares de herbario y exitcata, material preservado en sílica, ¿no? O seco. Si se puede hacer cultivos, tomar muchísimas fotografías, hacer dibujos, etc. Y, si es posible, o asociarse con alguien que tenga toda la infraestructura para hacer estudios fisiológicos y moleculares, ¿no? Bueno, aquí también se está mostrando otros aspectos de diversidad, digamos, de este grupo que hemos encontrado nosotros. Entonces, bueno, ¿qué hemos logrado hasta el momento? Grupos caracterizados que han generado cambios taxonómicos. Por ejemplo, para el caso de Quirtutrix huatulcensis, describimos la especie. Es la única especie del género que hay descrita, desgraciadamente, y que tiene información, no descrita, que tiene información molecular. ¿Sí? Además de las diferencias morfológicas con otras especies de Quirtutrix, tenemos la secuencia y además era un ambiente diferente y una región diferente. Entonces, hasta el momento se mantiene y lo que estamos surgiendo es que otras gentes que tienen poblaciones en el Perú, en el Mediterráneo, secuencien y comparen con nuestra hipótesis, ¿no? En medio tenemos Hasalia litoralis, que esa la describimos, es las dos imágenes del centro. Y del lado derecho tengo, bueno, esto es nada más Philonema ansata, ¿sí? Aunque describimos dos especies de Philonema ansata y Philonema tangolundensis.
Estas tres se trabajó caracterización morfológica de campo y de cultivo en la mayoría, y se utilizaron marcadores moleculares, el 16S y el ITS. Además, se describió el género Nunduba, con Nunduba fasciculata y varias especies, y 4 especies más, ¿sí? Y estamos en proceso de describir, bueno, ya tenemos la información, Brachytrichia, que está aquí en el centro, ¿sí? Que también es una cianobacteria cianoprocariota, cianofita marina, y Stauromatonema, que no es marina, pero bueno, nos salió por ahí en el camino y también estamos trabajando con ella, utilizando la misma, digamos, métodos. Perdón, creo que ya me pasé. Bueno, voy a tratar de abreviar. Para concluir, las recomendaciones, dentro de las recomendaciones para el reconocimiento de especies en este grupo, hay que tomar en cuenta siempre la información histórica, no nombrar nuevas especies, si nuestras poblaciones, consideramos idealmente nuevas, se ajustan morfológicamente a especies ya descritas, ¿sí? Aunque esas no tengan secuencia. Si son muy parecidas morfológicamente, hay que buscar otros marcadores, además, para que nos justifiquen crear una nueva especie o nombrar una nueva especie. Ahí, bueno, igual que en cualquier otro grupo, hay que buscar en la literatura, en la red, revisiones de grupos, y para este grupo recomiendo CyanoDB, además de AlgaBase, que es más conocido. Esto es una base de datos organizada y creada por especialistas en este grupo de la República Checa, ¿sí? Y nos dice, bueno, dónde se describió, cuándo, quién lo trabaja, etcétera, etcétera, qué especies se han descrito. Ahora bien, traté como que para concluir hacer un tipo de recomendaciones para el reconocimiento de especies. Todo esto está sacado de un artículo que no mencioné, porque no es de material marino, en donde se cuestiona la sobredescripción de especies, ¿sí? Y entonces se hacen estas recomendaciones. Perdón. Y hacemos estas preguntas. ¿La población se ajusta a una especie existente en morfología y ecología? Hay que buscar la información histórica, no nombrar si se ajustan. Si coincide con un taxón descrito en esos dos tipos de caracteres o de marcadores, hay que ver si la información molecular indica un linaje separado o no. Si indica un linaje separado, esto nos apoya en describirla, a pesar de que la morfología pueda ser igual, porque se podría tratar de una criptoespecie. Ahora bien, ¿qué se utiliza para decidir, bueno, forma un linaje nuevo o no? Hay criterios pragmáticos que son derivados, digamos, del análisis de la información y de todo lo que se ha publicado, y que pueden usarse para convencernos a nosotros y a los demás de que una población es algo nuevo. Si la especie no se ajusta a un taxón descrito y su identidad genética con el otro taxón es menor a 98, podemos decir sí se trata de un nuevo linaje, una nueva especie. Pero si la identidad genética es mayor al 98%, 98.7%, se necesita de otras evidencias para separar. Ya estoy por concluir. Entonces, pero si la identidad genética es mayor, se necesitan otras evidencias. Diferencias, por ejemplo, a lo mejor en la estructura secundaria del ITS, otros marcadores moleculares, diferencias importantes en ecología o en morfología, por ejemplo. Y todas las evidencias son importantes. Pero una recomendación es utilizar morfología de poblaciones naturales y compararla con la de cultivo si se puede, ¿sí? Para fisiología y bioquímica, una de las cosas complicadas es que a veces la información de unos experimentos y de otros, o sea, de unas poblaciones hechas por digamos, en publicaciones de una región o de un grupo de trabajo versus otro, es que utilizan, no son equivalentes
los experimentos. Entonces, aunque tengamos información fisiológica, a lo mejor en realidad la información no es equivalente, ¿no? Porque no son de condiciones ambientales similares y a veces las condiciones experimentales no se parecen en nada a las condiciones naturales. Entonces, bueno, es que creo que ya estaba yo sobre el tiempo, perdón. Estas son, digamos, que las recomendaciones que consideramos más importantes para poder nombrar especies nuevas, considerando que se parezca o no se parezca morfológicamente, que existe información de marcadores moleculares o no, información de aspectos de fisiología, de bioquímica, ambientales o no. Pues muchas gracias. Este trabajo está hecho gracias a la colaboración de varias personas, no nada más soy yo, y es resultado de pues de mucho trabajo de campo y mucho trabajo también de laboratorio, establecimiento de cultivos, en el caso posible, etc. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tejera. No dudamos de los esfuerzos que se han hecho y agradecemos mucho el que haya podido compartir desde su experiencia los resultados de esta investigación, que sin duda será de mucho provecho para toda la comunidad científica en general. Les recordamos a las personas que han estado siguiendo este tercer seminario virtual completar el formulario que se encuentra en la liga ubicada en el apartado comentarios que se encuentra en la presente transmisión en vivo. Seguidamente, le doy la palabra al doctor César Ríos del Centro de Estudios Mexicanos. Creo que hay algunas preguntas para la doctora Tejera. Sí, claro, muchas gracias, Odette. Doctora León Tejera, hay algunas preguntas que antes de pasar a la siguiente plática nos gustaría hacerlas. Una es, ¿las cianofitas y las cianobacterias tienen algún uso comercial o industrial? Algunas especies sí tienen uso. No se han hecho estudios sobre todas. Por ejemplo, todo el mundo, yo creo que en México conoce la famosa espirulina, que resulta que no es espirulina, ya se vio que es artrospira. Pero bueno, desde la época prehispánica ha sido unas poblaciones o unas especies que han sido consumidas por nuestras poblaciones aquí lacustres, que crecían en la zona lacustre de la ciudad pues del Valle de México, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo muy claro, ¿no? De que algunas sí tienen uso alimentario, ¿no? Digamos, actual. Y hay también otros usos industriales, porque, por ejemplo, si están utilizando algunos pigmentos que son fotoprotectores, ¿no? Dado que son organismos muy antiguos, o sea, que estaban antes de que hubiera la capa de ozono protectora de la penetración de los rayos ultravioletas, pues estas poblaciones desarrollaron una serie de pigmentos, ¿no? O de productos, digamos, químicos que las protegieran de los rayos ultravioleta. Entonces, por ejemplo, la citonemina es un pigmento que actualmente creo que está ya siendo utilizado en algunos bloqueadores solares, por ejemplo, ¿no? Y hay más aplicaciones, pero no me quiero alargar ahorita. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen es, ¿una misma especie podría presentar formas filamentosas y unicelulares? Filamentosas y unicelulares, a lo mejor, bueno, estoy pensando, más bien las unicelulares o las coloniales pueden presentar dependiendo del tipo de ciclo de vida que tengan. En general, cuando a veces vemos poblaciones filamentosas y vemos células solas, es que se salieron de la vaina cada una de las células que forman el filamento en general. O pueden presentar, sí pueden presentar, porque algunas filamentosas presentan como forma de reproducción los hormogonios, y a veces, normalmente estamos acostumbrados a pensar que los hormogonios están formados por varias células, pero puede haber algunos casos en que sean dos células o incluso una sola célula, ¿no? Pero en realidad la normalidad es que normalmente no. En el caso de las coloniales sí hay muchas veces ciclos de vida complejos que tienen etapas, es más común, ¿no? Que presenten unicelulares y coloniales, por ejemplo, dentro del mismo ciclo de vida.
Muy bien, muchas gracias. Una última pregunta. ¿Qué tan común es encontrar características morfológicas iguales en poblaciones separadas geográficamente y que tengan información molecular diferente? ¿En estos casos se consideran especies nuevas? ¿Ambas? No, o sea, tú me dices morfología similar Ujú. y molecular diferente. O sea, Ajá. morfología similar en regiones diferentes. Sí, de hecho, por ejemplo, son organismos muy antiguos. Entonces, si tienen, como les decía yo al final, si tienen, digamos que están caracterizadas las dos o las tres, que su morfología es similar, no me han dicho, ¿están en el mismo ambiente? Yo podría suponer, están en diferentes continentes. Vamos a suponer manantiales termales o la zona supralitoral. En África, en América y en Asia. Pero tienen marcadores moleculares diferentes. Si las condiciones ambientales son diferentes, yo diría que sí podrían ser especies diferentes y que pueden presentar la misma morfología porque llevan millones de años adaptadas creciendo en un ambiente similar. Estoy yo suponiendo, no me dijeron, pero yo estoy suponiendo que están en un ambiente similar, aunque estén en regiones diferentes, porque son organismos muy distintos, muy antiguos y pues han tenido la capacidad de colonizar desde hace mucho tiempo regiones muy geográficas muy diferentes, pero yo estoy suponiendo que estarían en un ambiente, o sea, en condiciones ecológicas similares, aunque estén en África, en América y en Asia. Y tienen morfología similar, pero información de marcadores moleculares diferentes. Yo consideraría que sí pueden ser especies diferentes. Muy bien. Muchas gracias. Nos quedamos hasta aquí con las preguntas. Hay más, pero damos paso a la siguiente plática y las dejamos para el final. Sí, muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Nada más les pedimos a las personas que a las personas que nos están viendo, que si tienen alguna duda, comentario, por favor, déjenlo en la parte de los comentarios de las transmisiones, para que las podamos hacer a las invitadas. Muchas gracias. Seguidamente le doy la palabra a don Carlos Valdés para que presente nuestra segunda invitada de esta tarde. Gracias, Odette. Con mucho gusto. Leemos la semblanza de la doctora Cindy Fernández García. La doctora Fernández García es profesora asociada de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, investigadora del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, el CIMAR, y del Centro de Investigación en Biodiversidad y Ecología Tropical, el CIBET. Es curadora de la colección de algas, herbario de la UCR, CIBET, y presidenta de la Sociedad Ficológica de Latinoamérica. Actualmente ocupa el cargo de directora de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y subdirectora del Centro de Investigación en Biodiversidad y Ecología Tropical. Realizó estudios de bachillerato en biología en la Universidad de Costa Rica y de licenciatura en educación con énfasis en docencia en la Universidad Nacional Estatal a Distancia. Obtuvo una maestría en biología en la Universidad de Costa Rica y un doctorado en ciencias marinas y costeras con énfasis en biología marina en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Entre sus temas de investigación se encuentra la taxonomía sistemática, biogeografía y ecología de macroalgas marinas en arrecifes del Pacífico y del Caribe centroamericano, propagación de macroalgas y sus efectos, usos y aplicaciones de las macroalgas marinas. Como investigadora principal ha desarrollado varios proyectos e investigación, 11 de ellos actualmente activos, y ha participado en 12 expediciones científicas en barcos de investigación. Durante su trayectoria profesional ha desarrollado 37 publicaciones. En el campo de docencia imparte 7 cursos de la Escuela de Biología, Botánica 1, Ficología, Botánica Marina, Monitoreo Subacuático, entre otros. Tiene 3 cursos internacionales de ficología en Honduras y Panamá y ha dirigido 18 tesis, 4 a nivel de licenciatura, 7 a nivel de maestría y 3 a nivel de doctorado. El título de su ponencia el día de hoy es Estudio de las macroalgas marinas de Centroamérica. Adelante, por favor, doctora Fernández García. Muchas gracias.
Muchas gracias por la presentación. Vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve bien la presentación? Sí, se ve bien, gracias. Gracias. Bueno, hoy les quiero hablar un poquito sobre todos los estudios que hemos estado realizando sobre el Pacífico de Centroamérica específicamente. Hay pues un grupo de personas que ha estado trabajando este tema conmigo. Y bueno, yo trabajo algas, mi primer trabajo de algas fue hace 20 años más o menos, cuando era estudiante de la carrera de biología, y a mí me encanta la combinación entre la botánica, que es toda la parte de estudio de organismos fotosintéticos, y el mar. Entonces, claro, las algas son la mejor combinación para estudiar esto. Esto es una fotografía, de hecho, de mi doctorado de Baja California Sur en México, con una lámina de un kelp. Y verdaderamente me gustan muchísimo las algas, tienen pues muchísimas formas, colores, etcétera. Y para mí era pues un privilegio estar ahí buceando en esos bosques de kelp que son espectaculares verdaderamente, y que pues obviamente solo se encuentran en zonas templadas, pero bueno, mi trabajo específicamente es mucho más en zonas tropicales. Yo creo que yo soy la única mamá que tiene un bosque de kelp. Esto es un dibujo de uno de mis hijos cuando tenía como 5 o 6 años. Y bueno, todas las ramitas en verde es el kelp, y en azul representa el mar, ¿verdad? Y entonces pues, ellos cada vez que vamos a la playa conocen de algas y saben de estos temas en particular. Pero bueno, quiero contarles un poco, bueno, qué son las algas, ¿verdad? Para empezar por ahí. Y bueno, ya Hilda nos ha contado bastante del trabajo que ellos han estado haciendo. Básicamente, las algas son organismos fotosintéticos, o sea, que liberan oxígeno, que son productores de alimento. Dependen directamente del agua, aunque en Costa Rica sobre todo las encontramos en ambientes terrestres. Y bueno, me imagino que en México y en toda Centroamérica en general hay muchísimos ambientes donde también las vamos a ver. Vamos caminando en una acera y vemos una costra como anaranjada, esas son algas. Específicamente en esta charla, pues vamos a hablar un poquito más de las marinas. Y algo muy interesante de las algas en general como grupo es que pertenecen a diferentes grupos. Por ejemplo, de lo que nos estaba hablando Hilda en la charla pasada, pues son bacterias, ¿verdad? Hay algas que pertenecen al reino de las plantas, hay algas que pertenecen al reino de los cromistas, y hay algas que pertenecen al reino de los protistas. Entonces son muy variadas y hay de muchas formas y de muchos tipos, como ustedes pueden observar, dependiendo del reino al cual pertenezcan. Una cosa como las podemos caracterizar, una característica es por su tamaño. Entonces, ya les comenté que vamos específicamente a hablar de las marinas. Y las podemos diferenciar en microalgas, o sea, algas que solo las podemos ver con un microscopio, o macroalgas, como el caso de los bosques de kelp, que pueden llegar a medir hasta 20 metros de altura, o un poco más incluso. Y entonces a esas las llamamos macroalgas. Entonces el tema de mi charla es pues específicamente las marinas y las que son macro, o sea, las que se ven a simple vista. Para contarles un poco del Pacífico de Centroamérica, bueno, Centroamérica básicamente empieza desde Guatemala, termina en Panamá, ¿verdad? Es una región bastante extensa, es una costa bastante heterogénea. Y esto es una fotografía de la temperatura de la superficie del mar más o menos en julio, junio. Y entonces, si ustedes ven, pues es una zona tropical, ¿verdad? Con piscinas de agua caliente, incluso las tonalidades rojas, incluso a veces en el Pacífico Sur, puede llegar a 30 grados centígrados de temperatura en esas épocas. Pero de diciembre a más o menos marzo, ocurren unos fenómenos que se llaman afloramientos costeros, que son causados por los vientos alisios. En estas épocas generalmente tenemos mucho más viento, y por ejemplo en esta zona, en la zona norte, bueno, en la zona sur de Nicaragua y la zona norte de Costa Rica, tenemos uno de los afloramientos costeros más importantes, igual en Panamá, bueno, y en el Golfo de Tehuantepec en México, donde en estas zonas pues son mucho más frías. De hecho, nosotros tenemos trabajos acá en el norte de Costa Rica donde hemos promediado la temperatura, más o menos llega entre en promedio unos 20, 21 grados centígrados, pero incluso
hay ciertas épocas donde la temperatura puede llegar hasta los 14 grados centígrados. O sea, vean que casi, a pesar de que es una zona tropical, la temperatura es como estar en un bosque, que de hecho es súper frío, uno tiene que andar con un wetsuit, con un traje de buceo bastante grueso porque es helada el agua verdaderamente en estas épocas. Entonces, bueno, para contarles un poco de lo que ha sido la ficología es el estudio de las algas, como lo decían antes. En Centroamérica, en el Pacífico de Centroamérica, específicamente, este señor, que es Howe, empezó a estudiarlas en 1910 y esto es una cita de uno de los trabajos de él. Él decía, nuestros alrededores parecían ideales para un trabajo exitoso sobre la flora marina, a excepción del triste hecho que se hizo aparente gradualmente, la flora marina de esta región es casi inexistente. Entonces, esto es muy interesante porque este señor únicamente visitó las zonas intermareales en el Pacífico. Y si observamos unas fotografías de las zonas intermareales en todo el Pacífico de Centroamérica, vean la fotografía en El Salvador, esta es una fotografía en México y esta es una fotografía en Punta Urica, en Panamá. Y básicamente lo que uno ve son cosas verdes. Y algunas que otras, así unas cuantas rojas, un poquito de pardas. Realmente verdes es lo que más predomina en estos ambientes. Y claro, este señor tenía razón, o sea, la flora era inexistente. Ellos venían con todos sus equipos a trabajar y lo que lograron colectar fue un poquito de algas. Si uno lo compara con una zona intermareal, por ejemplo, en el Caribe, que es mucho más exuberante la flora marina, el Pacífico no tiene eso. Y es que, claro, el Pacífico hay condiciones muy agrestes en la zona intermareal. Entonces, en 1960, cuando este señor Dawson llega a bucear, esta es una fotografía, de hecho, de un arrecife en Costa Rica, se llama la Isla del Caño, que es una zona turística bastante importante de buceo acá. Entonces, en 1960 él llega y de hecho son las primeras personas casi que bucean en nuestro país, en Costa Rica, en todo Centroamérica en realidad. Y vean qué interesante la forma en la que ellos buceaban, ¿verdad? Con ropa corriente. Y estos eran de hecho los primeros equipos que Cousteau inventó para bucear. Y entonces vean cómo este señor ya se empieza a meter un poco más profundo y entonces él nos dice, bueno, la colección de algas marinas de esta región, refiriéndose a Centroamérica y México también, es extremadamente limitada en cuanto al crecimiento intermareal. Entonces vean que él, comparándolo con Howe, él ya se dio cuenta que, bueno, habían más algas entre más profundo nos metíamos y esto es más o menos unos 8 metros de profundidad, 5 metros de profundidad, a la cual estas personas se metían en 1960. Entonces, si nosotros vemos fotografías actuales de estos arrecifes, estos en Las Perlas en Panamá, estos de la Isla del Coco, en los Cóbanos en El Salvador, vean que generalmente lo que vamos a tener son tapetes de algas. Esto es muy predominante en toda la zona tropical, en realidad también en México pasa esto, que son muchos tapetes de algas y es porque en el Pacífico hay muchísimos herbívoros. Entonces los herbívoros generalmente mantienen a las algas muy pequeñitas, sobre todo en los arrecifes de coral. Y hay ciertos lugares, por ejemplo, en la zona norte, donde les digo que que pasan estos afloramientos costeros, hay mucho más nutrientes cuando en diciembre a marzo, mucho más nutrientes, el agua está más fría y entonces de vez en cuando tenemos bosques de sargassum que son estacionales, que son estas algas pardas. Las podemos encontrar en Río Nicaragua y en Costa Rica, en el norte de Costa Rica. Son muy exuberantes estos bosques. Y en Costa Rica se han hecho algunos trabajos ecológicos sobre los diversos organismos que están en estos ambientes y que son muy importantes a nivel local para mantener muchísimos organismos marinos. Entonces, bueno, trabajando con un montón de colegas en Estados Unidos y en otros lugares, empezamos a ver que bueno, sí, la flora de los arrecifes también tiende a ser un poco pues, limitada, ¿verdad? En cuanto a su conspicuidad, o sea, en cuanto a su vistosidad y etcétera. Y empezamos a plantearnos que si nos íbamos más profundo, ¿cómo iban a ser las algas? Si iban a haber algas o no iban a haber algas, etcétera. Y nos empezamos a meter a 20 y 30 metros de profundidad con estos colegas en Panamá en el 2010, y esto es una hipótesis que yo tenía y ellos también tenían por aparte. Nos juntamos, nos sentamos a conversar, y esto es lo interesante de juntarse a veces con colegas para analizar cosas, ¿verdad?
y todos teníamos como la misma incertidumbre. Entonces nos empezamos a meter más profundo y vean las bandejas que empezamos a sacar a 20 y 30 metros de profundidad. Donde las algas empezaban a ser mucho más grandes, hay mucho menos herbívoros en estas zonas y empezaban a ser mucho más exuberantes que lo que teníamos en los arrecifes de coral. Entonces, bueno, en el 2011 nos juntamos varios de estos investigadores de El Salvador, Rafael Riosmena, que falleció, él es mexicano, de hecho fue mi supervisor de tesis, de doctorado. Y bueno, lo primero que teníamos que hacer era un listado base. Entonces, en el 2011 lo que hicimos fue una lista de lo que había recopilado hasta ese momento, que eran 379 especies. Y uno tiene siempre este patrón en una zona tropical donde las algas rojas siempre abundan, son mayores, son los diferentes grupos de algas. Las algas rojas son las que más abundan, luego tenemos las algas verdes y luego tenemos las algas pardas. Este siempre es el patrón que se va a presentar en una zona tropical. Y de todos los registros que teníamos de la literatura, 16 registros de esos no nos calzaban muy bien, que ya habían sido incluso probados a nivel molecular en otras regiones donde efectivamente esas especies no podían estar en el Pacífico de Centroamérica. Y eso pasaba mucho porque había muchas personas que agarraban los libros, por ejemplo, de México, sobre todo el Golfo de California, y libros del Caribe para poder identificar las algas del Pacífico. Y eso es un grave error que a veces se comete porque son algas completamente diferentes de lo que es el resto del planeta. Entonces, bueno, si lo vemos por país, nuestra lista inicial del 2011 nos decía que, bueno, habían únicamente 16 especies para Guatemala, 146 para El Salvador, en Honduras no habían registros y ven que la costa de Honduras es bastante pequeña en el Pacífico, de Nicaragua 24, de Costa Rica 216 y de Panamá 174 especies. Vean que la mayor diversidad de especies se da en países donde han estado personas que han trabajado estos grupos. Entonces, básicamente aquí son esfuerzos de muestreo. En estos países, aquí hay una colega que ha trabajado por mucho tiempo. Aquí han habido 3 personas que han trabajado en Costa Rica. En Panamá está el Instituto Smithsonian, donde siempre hay muchas colaboraciones con gente extranjera. Y estos 3 países, pues sí, han carecido bastante de estudios de algas marinas. Entonces, bueno, lo que hicimos fue hacer un análisis por secciones para ver cuáles eran las secciones, dónde estaban esos vacíos de información sobre estos grupos en particular. Y vean otra vez algas rojas, verdes, pardas, son diferentes clasificaciones. Y entonces vemos que hay lugares como estas en verde que están pues bastante, hay más de 100 especies reportadas para estos lugares, o sea que la gente iba a ese lugar en particular y sacaba números o bases de datos de especies. Hay otros lugares donde también se han muestreado medianamente, entonces vean que aquí hay más como entre 40 y 50 especies citadas para esas zonas, que son las zonas en amarillo. Esas son zonas que medianamente han sido estudiadas. Y por otro lado, hay regiones en Centroamérica que no han sido estudiadas. Entonces, Guatemala es una de estas, en el norte de Nicaragua, es la península de Nicoya en Costa Rica, islas, por ejemplo, en Panamá, etcétera. Entonces, hay muchísimos lugares donde hay vacíos de conservación y si agarramos la curva de acumulación de especies, o sea, el número de especies que han sido citadas por cada uno de los años, vean que la apicología en Centroamérica empezó en el 2020, 2010, 2020 más o menos, y entonces empezamos a trabajar, aquí fue cuando llegó Dawson a nuestro país, y vean como esto solo eran puras zonas intermareales, porque todavía incluso ni siquiera había equipos de buceo para irse más profundo. Cuando llegó Dawson a bucear, entonces claro, ellos se dieron cuenta que habían muchísimas más especies, entonces hay un aumento bastante interesante de especies, y luego entre los 60 y el 2000 se mantiene como un poco constante. Y cuando ya llegaron, bueno, varios colegas y yo ya empecé a trabajar un poco más con este grupo, vean cómo las curvas de acumulación empiezan a aumentar. Estoy retrocediendo. Entonces, bueno, acá les presento un poco los gráficos, ¿verdad? El cambio en el total de especies que han habido. Entonces, en el 2011, estas eran las 379 especies de los diferentes grupos que tenemos.
Y luego, con algunos análisis que empezamos a hacer de esos registros dudosos, lo que pasó fue que todos los grupos bajaron. Entonces, en vez de tener 379 especies reportadas para Centroamérica, nos dimos cuenta que también había muchos otros problemas de identificación y descartamos varias especies que no era posible que estuvieran presentes en el Pacífico centroamericano. Y entonces esa lista nos quedó en 347 especímenes. Y entonces vean como en cada uno de los países, por ejemplo, bajó bastante el número de especies. De las 216 iniciales que teníamos reportadas en un montón de artículos, la bajamos a 209, en Panamá también, en todos los países pasó exactamente lo mismo. Entonces, bueno, nos dimos a la tarea de trabajar, de tratar de colectar un poco más en toda la región, con colaboración, por supuesto, de un montón de colegas, y en total hemos muestreado 162 sitios, tratando de buscar esos vacíos, esos sitios donde no había mucha información. Vean que incluso pudimos llegar hasta la isla del Coco, que es una isla oceánica de Costa Rica, en Panamá, en algunos islotes, etcétera, con diferentes colaboraciones, y entonces empezamos a estudiar las algas desde 3 puntos de vista. Uno, empezamos a hacer toda la parte de morfología, porque es muy importante describirlas a nivel morfológico, incluso hacer medidas de las láminas, de las estructuras reproductivas, etcétera. Comparar un poco con los herbarios, dónde estaban estos especímenes, donde decía la especie tal, eso tiene un registro en un herbario en particular, que esos especímenes incluso no están en Costa Rica ni en Centroamérica, sino que están en Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley y en la Universidad de Michigan. Tuvimos que ir a hacer visitas a esos lugares para poder sacar toda la información de estos especímenes, el primer espécimen que se colectó, y luego también desde el punto de vista genético, porque recientemente no solo la morfología es importante, sino que también hay que combinarlo en conjunto con la biología molecular. Entonces, al final de este estudio, un poco viendo toda la parte, por supuesto, morfológica y genética, nos dimos cuenta de que esas 347 especies que ya teníamos, incluso lista esa base de datos, ya un poco más sacando especímenes que eran dudosos, etcétera, aumentamos el número de especies en 399 especies, que son registros nuevos. Y bueno, entonces lo que hicimos fue que de este listado, ya listo, era ya purificado, por decirlo de alguna forma, entonces empezamos a ver que todos los países empezaron a aumentar. Incluso empezamos a hacer un poquito de colectas en Honduras y solo encontramos un espécimen, porque justamente el día que fuimos a Honduras a colectar en el Golfo de Fonseca, la turbidez del agua estaba, bueno, es un sitio con muchos manglares, entonces solo pudimos colectar una especie dentro de todos los lugares a donde fuimos. Y vean cómo, por ejemplo, Nicaragua aumentó a 68, claro, hay que hacer un esfuerzo más grande de muestreo, de hecho todavía estamos trabajando con estas muestras de Nicaragua. Vean cómo Costa Rica aumenta, Panamá también. Entonces, todos los países en realidad, cuando uno empieza a hacer más exploración, empezamos a tener mucho más registros. Y entonces tenemos que hay 52 nuevos registros en total para la zona centroamericana después de todo este esfuerzo de muestreo que hemos hecho. De esos 52 nuevos registros hemos encontrado, y esto es un número bastante conservador porque todavía tenemos muchísimas muestras que procesar, hay 28 especies que son nuevas y 28 totalmente nuevas para la ciencia, ¿verdad? Aproximadamente. Sabemos que estamos todavía dudando algunas algas rojas, porque hay muchísimas algas rojas que creemos que son nuevas especies, pero esto es a donde hemos llegado. Y 28 especies que hemos ampliado la distribución, o sea que solo estaban citadas en México o en Galápagos o en algún otro lugar, y que no estaban registradas para el Pacífico de Centroamérica. Entonces, bueno, cuando regresamos a nuestra curva de acumulación de especies, vemos que cuando seguimos muestreando, seguimos nuestra curva para arriba. Entonces, yo creo que todavía no hemos llegado a estabilizar esa curva de acumulación, y posiblemente entre más sigamos trabajando las algas de Centroamérica, pues más vamos a encontrar, mucho más especímenes vamos a encontrar. Estos son algunos ejemplos de especies que han sido descritas. Las lobóforas es un trabajo que hizo Olga Camacho,
que es una colombiana que trabajó con Susan Frederick, logramos identificar varias especies nuevas. Esta es Lobophora panamensis, que únicamente se ha encontrado en Panamá hasta el momento. Esta es Lobophora cocoensis, que únicamente la encontramos en la isla del Coco, por eso de eso su nombre. Lobophora presa es algo que encontramos desde toda la costa mexicana, toda la costa centroamericana, es bastante común, es una de las lobóforas más comunes. Y estas otras, pues son especies muy particulares de un sitio hasta que alguien diga lo contrario, ¿verdad? O las encontremos en otro lugar. Y este otro Gelidium es una colaboración, de hecho, con el laboratorio con Natalie Quiroz, que es estudiante de la profesora Denise Rodríguez de la UNAM. Y pues Natalie ha estado trabajando con este género y esto es una especie que encontramos específicamente en esas colectas en Costa Rica y pues ellos han estado trabajando bastante con este grupo. Estas son otras cosas que hemos ido encontrando, por ejemplo, entre más profundo nos metemos, vean que esto es a 60 metros de profundidad. Estas fotografías fueron tomadas por Smulich Bloom, que ellos tienen un submarino en la isla del Coco. Y entonces ellos pueden meterse, por supuesto, más profundo y vean la exuberancia de algas a 60 metros de profundidad. Esto es algo que verdaderamente a uno le sorprende porque en las zonas arrecifales, en el Pacífico, uno jamás puede encontrar algas tan grandes. Y estas algas, en estos lugares ya sí son un poco más fríos, ¿verdad? Estas algas que están acá son alga parda, mide más o menos unos 60 centímetros de alto, lo cual es increíble para las zonas tropicales. Y bueno, estamos tratando de definir a nivel molecular qué es. Nos ha costado un poco la parte molecular, pero yo pienso que ya próximamente vamos a tener las secuencias. Lo que nos parece es una Dictyopteris, se me acaba de olvidar la especie, que es un alga que está reportada en Galápagos. Entonces, estamos analizándola para ver si es una ampliación de rango mucho más allá de lo que se había reconocido en un inicio en los 60s y que solo estaba reportada para Galápagos. Entonces vean cómo entre más profundo nos vamos, lo cual es muy interesante, empezamos a encontrar cosas más raras. Y de hecho acá, según las fotografías que me han mandado sobre estos lugares, este fue uno de los especímenes que se pudo colectar, pero hay una cantidad de cosas ahí que hay por estudiar. Y yo espero próximamente pues subirme en ese submarino para poder colectar todas estas algas más profundas. Y esto es posiblemente algo que esté sucediendo en todo el Pacífico tropical, ¿verdad? No solo en Costa Rica tengamos este tipo de eventos, sino que en el resto de las zonas tropicales, posiblemente entre más profundo nos vayamos, mucho más exuberancia vamos a tener de las algas. Bueno, estos son trabajos nuevos que he estado haciendo, específicamente en los mantos de rodolitos. Esto creo que es una herencia de mi tutor. Él trabajaba con rodolitos. Aprendí muchísimo trabajando con él, entonces recientemente tengo un proyecto con unos geólogos que ellos, bueno, el geólogo es especialista en estructuras carbonatadas. Y entonces, claro, él ha encontrado un día conversando, igual con él, estas conversaciones de pasillo. Él decía que en las estructuras carbonatadas del país, en las zonas montañosas, fósiles, pues él encontraba un montón de algas. Entonces me empezó a enseñar todas las estructuras y yo le decía, estos son rodolitos y hay que estudiarlos y bueno, empezamos a trabajar en conjunto. Yo estoy haciendo toda la caracterización de las diversas especies de algas que componen los rodolitos actualmente y él está haciendo toda la caracterización de los rodolitos fósiles, lo cual es algo muy interesante porque ahora yo le cuento cómo se ven los mantos, etcétera, en el fondo, y él está haciendo toda la caracterización de cómo se veían todos estos ambientes en las zonas fósiles antiguas. Y estos hábitats son muy importantes porque hay muchísimas especies que viven en estos lugares, que son microscópicas incluso, que están metidas dentro de los rodolitos, son ambientes bastante monótonos al ojo humano, pero cuando uno se queda flotando por ahí con tranquilidad, bajando la respiración del buceo, uno empieza a ver una vida que sale de todas estas estructuras tridimensionales pequeñas, y entonces hay un montón de
de larvas de invertebrados que viven en estos ambientes y pues que están viviendo ahí, que son pues, incluso muy importantes para la economía de algunas pesquerías. Esto es un video de una tortuga que se alimenta en un ambiente de rodolitos. De hecho, esto es en la isla del Caño, en Costa Rica, donde las tortugas específicamente van, visitan los mantos de rodolitos y vean, estos son puras algas calcáreas, de puro carbonato de calcio y son algas rojas. Y estas tortugas específicamente van, buscan el rodolito, ven las esponjas que están adheridas y empiezan a comerse las esponjas, y no solo las esponjas, también hemos detectado que están comiendo unas anémonas, que ahorita tenemos una colaboración con Fabián Acuña, que es un argentino que trabaja con anémonas, para ver qué especies son. Y son aparentemente anémonas pues muy particulares de estos ambientes, y entonces las tortugas usan estos ambientes para alimentarse específicamente. Y es muy interesante porque los turistas van a los mantos a ver a las tortugas alimentándose en este hábitat. Entonces también tienen una importancia económica. Bueno, ¿qué queremos hacer? Bueno, hemos estado realizando entrenamientos en varios países de Centroamérica, especialmente en Honduras. Hemos hecho 2 cursos de algas. Recientemente hice un curso en Panamá, hemos hecho en Panamá, en Honduras, aquí en Costa Rica. Hemos estado tratando de entrenar gente en diferentes aspectos, o traernos especialistas, por ejemplo, a Costa Rica, donde vienen colegas de El Salvador, por ejemplo, de otros países a trabajar con nosotros. Y muchas colaboraciones a nivel internacional para poder, pues, dilucidar un poco la biodiversidad y personas que trabajen en la región específicamente. Vamos a publicar un catálogo digital. Bueno, de hecho ya está publicado, pero la página web en este momento está caída por diferentes razones, pero vamos a tratar de rescatarla de todas estas especies que hemos estado recolectando, y vamos a empezar a hacer 3 capítulos de libros, donde el primer libro, que ya está prácticamente listo, es el de algas pardas de Centroamérica, luego el de algas verdes, y finalmente vamos a aterrizar con uno de algas rojas. Y por supuesto continuar con el análisis molecular y taxonómico, que eso es algo que pues es algo muy constante, siempre tenemos que estar haciendo eso. Bueno, este trabajo obviamente tiene una gran cantidad de gente que está trabajando con nosotros, ha tenido financiamiento de un montón de personas. El CONACYT mexicano pues puso los inicios en parte de esta investigación para poder venir a Centroamérica, trabajar. La Universidad Autónoma de Baja California, el Smithsonian en Panamá, la Universidad de El Salvador, la Universidad de Nicaragua, de León, Nicaragua, nos apoyó bastante cuando estuvimos en Nicaragua, y la Universidad de Honduras, Nacional de Honduras, que también nos dio muchos aportes. Otra parte del financiamiento, ya cuando yo regresé a Costa Rica, ha sido pues gracias a Conservación Internacional y a otras organizaciones pues que han estado con nosotros trabajando y viendo la importancia de dilucidar pues la biodiversidad de toda esta región. Obviamente la Universidad de Costa Rica pues ha puesto un montón de fondos para que nosotros podamos pues hacer todos estos trabajos. Muchísimas gracias. Aquí cualquier consulta, les queda mi correo electrónico por cualquier consulta que desean realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cindy Fernández. Hay preguntas, algunas que me gustaría irlas planteando para que ustedes vayan respondiendo. Una de las preguntas que nos hacen es, ¿qué tan susceptibles son las algas al cambio climático? Y yo creo que aquí puede haber 2 perspectivas diferentes dependiendo de las cianobacterias y de las macroalgas. Entonces, no sé quién quiera contestar primero. Bueno, yo creo que sí, como todos los organismos. Yo creo que va a ampliar Cindy, ¿no? Pero pues yo creo que todos los organismos van a ser afectados, en tanto cada especie, cada población de cada especie tiene intervalos de tolerancia distintos y específicos a diferentes factores ambientales, digamos, por ejemplo, temperatura, ¿no? O que le gusta estar a lo mejor
por encima del nivel del mar o por debajo. Si hay cambios en eso, pues lógicamente la distribución de los organismos, la abundancia, etcétera, etcétera, va a cambiar. Algunas desaparecerán de un lado y a lo mejor se mueven a otros lados, o a lo mejor ya no tienen manera tan fácil, digamos, de migrar. Yo creo que eso va a ser más evidente con la información que nos puede dar Cindy, yo creo. Pero Bueno, yo creo que sí. Sí, definitivamente son indicadoras. Las algas, todas las algas, desde las macro hasta las micro, son indicadores ambientales. De hecho, son usadas muchísimo en estos temas. En particular, por ejemplo, las algas rojas, y es lo que hemos estado viendo con estos rodolitos, que son de carbonato de calcio, igual que los arrecifes o cualquier otro organismo que tiene carbonato de calcio, son muy afectados porque el cambio climático, uno de los efectos del cambio climático es que se está acidificando el mar, o sea, el mar se está haciendo más ácido. Y entonces los organismos que tienen carbonato de calcio, y hay muchísimas algas que tienen carbonato de calcio, se ven súper afectadas por este efecto. Y por el contrario, hay otras que más bien se ven beneficiadas por el cambio climático. Entonces, a veces tenemos blooms de algas por temperatura, por diferentes factores ambientales que lo genera específicamente el cambio climático, cambios en corrientes. Por ejemplo, ahora una de las hipótesis de por qué estamos teniendo tanto sargassum en el Caribe, de todo el Caribe a nivel centroamericano, mexicano, de las islas, de las Antillas, etcétera, es justamente una de las hipótesis es cambio de corrientes debido al cambio climático. Entonces sí, definitivamente podemos ver esos cambios en las poblaciones de algas, en la ecología de todos estos organismos, y son verdaderamente afectadas o favorecidas dependiendo de la especie de la que estemos hablando. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta para usted, doctora Fernández. ¿Cuál es la razón de que en Guatemala y Nicaragua haya tan pocas especies? O sea, ¿por qué esta falta de interés en investigar las macroalgas en estos países en particular? Nunca ha habido una persona que se dedique, bueno, vamos a ver, en Guatemala, las personas que más han trabajado los reportes son de algas de manglar, y es justamente porque la zona de Guatemala no tiene arrecifes de coral, sino que son playas largas, ¿verdad?, de pura arena, y zonas rocosas muy limitadas. Y hay muchísimo más manglar. Entonces las algas no se desarrollan en estos ambientes, y aparte de todo, nunca ha habido un especialista en Guatemala trabajando. Esas en Guatemala. En Nicaragua, claro, uno podría esperar. Nicaragua, de hecho, se parece muchísimo a las zonas arrecifales de Costa Rica y a las zonas rocosas. Claro, uno podría esperar más especies, que de hecho fue eso el brinco cuando fuimos. Bueno, hay un montón de especies nuevas. Y la razón es porque también nunca ha habido, hay una persona que le encantan las algas. De hecho, yo estuve conversando mucho con él, el artículo que va a salir de Nicaragua, de hecho va a ser en conjunto con él, pero por sus diversos labores de docencia, etcétera, nunca se ha podido dedicar 100% al trabajo de algas. Entonces, definitivamente es falta de una persona que esté trabajando en que una universidad apoye, o que el gobierno apoye el estudio de estos organismos en esos países. Que no ha sido así, por ejemplo, en El Salvador, donde efectivamente hay una persona, Olga Tejada, que por mucho tiempo ha trabajado en la zona de El Salvador, 3 personas desde los 80s que han trabajado en Costa Rica, y en Panamá, pues un montón de investigadores extranjeros que han estado trabajando ahí. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que llega es, ¿cómo le explicarían a las personas que no son biólogos la necesidad de documentar la biodiversidad en sus respectivos grupos con los que trabajan? O sea, ¿cuál es la utilidad y por qué es importante seguir haciendo esto? Porque, bueno, yo creo que cualquier tipo de organismo, independientemente de que sea procarionte o eucarionte, fotosintético o no, constituye un recurso natural, ¿no?, que si no se conoce, digamos, ni siquiera su presencia, su existencia, menos su caracterización de su potencial, digamos, como recurso alimentario, como recurso biotecnológico, etcétera, etcétera,
todos los organismos son recursos naturales, digamos, de los países o de las regiones donde se encuentran. Entonces, pues es nada más, sencillamente, si no conocemos la diversidad, pues no conocemos una parte importante de nuestros recursos naturales, ¿no? Yo, digamos que podría mencionar al respecto. Y pues todos los organismos pueden tener aplicaciones de diferentes tipos, ¿no? En medicina, a lo mejor algunos incluso nos interesa conocerlos y caracterizarlos para ver cuándo se presentan porque son tóxicos, ¿no? O pueden afectar negativamente. Y entonces, pues es necesario conocer tanto los benéficos como los que no son tan benéficos, ¿no? Yo creo que hay que conocerlos todos porque todos son recursos que interactúan en la naturaleza, digamos, forman parte de la naturaleza y nosotros pudiéramos beneficiarnos de ese conocimiento y de su caracterización. Sí, añadiendo un poco a lo que dice Hilda, bueno, es definitivo, muchísimas algas, nosotros usamos algas todos los días, yo creo que ustedes todos aquí han usado algas y no se han dado cuenta, en los cepillos, en las pastas dentales, en los helados, en el yogurt, en las impresiones que se hacen de las dentaduras, por ejemplo, en los estudios microbiológicos para poder hacer los cultivos, para hacer el agar de los cultivos microbiológicos, o sea, si queremos saber qué bacteria nos está afectando el organismo, tenemos que hacer un cultivo sobre un medio que es extracto de un alga. Entonces, todos al final consumimos estos productos y es muy importante. Pero aparte de eso, hay, ya hablando un poco más a nivel ecológico, ¿verdad? Hay ciertas algas que no necesariamente tienen algún interés económico específicamente, pero sí a nivel ecológico. Y entonces, cuando vemos que las cadenas alimenticias, por ejemplo, si en los niveles topes hay un pescador que necesita sacar un pez en particular, una especie, por decirlo de alguna forma, ese pez se necesita alimentar de un herbívoro y ese herbívoro posiblemente se está comiendo esas algas. Entonces, si faltara ese recurso alimenticio de esa cadena intermedia, ese recurso no va a estar disponible para nosotros. Entonces, hay una cadena de cosas que nos pueden afectar directamente, nos pueden beneficiar directamente a los seres humanos y conocer la biodiversidad definitivamente es parte de. Por ejemplo, en Costa Rica, este país vive de turismo. Y bueno, en México también es uno, en realidad muchos países de Centroamérica las personas viven de esto, y toda esa belleza escénica que se vende en estos países, básicamente a nivel marino específicamente, viene de todas estas cadenas alimenticias, ¿verdad? Entonces, si no tenemos todos estos recursos inventariados, qué falta, qué no falta, pues obviamente va a repercutir en muchísimas cosas a nivel económico al final, y a nivel ecosistémico, por supuesto, ambientalmente. Muy bien, muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas por el momento. Entonces, doctor Carlos Valdés, ¿usted quiere comentar algo? Sí, muchas gracias a las dos doctoras, a la doctora Sidney Fernández y a la doctora Hilda Patricia León por estas pláticas tan interesantes. Yo me quedo con un comentario que hizo la doctora León sobre la falta de especialistas en este tema, ¿no? Y reforzado un poco por lo poco que vemos en la parte del conocimiento de las especies, tanto en Guatemala como en Nicaragua. O sea, hay tanto que se podría hacer, tenemos tantos estudiantes y después se preguntan qué es lo que quieren estudiar cuando hay algo muy interesante, ¿no? ¿Quién no daría muchas cosas en efecto por estar trabajando en el mar, por estar haciendo todas estas investigaciones de campo y de laboratorio? Entonces, yo me quedo con esa parte, ¿no? Creo que también cumplimos un poco el cometido de mostrar todo lo que se hace en nuestras universidades y las oportunidades que los estudiantes y las estudiantes pueden tener de buscar en estos campos, ¿no? No todos son ni abogados, ni médicos, ni contadores, con el debido respeto que ellos tengan, ya tenemos demasiados y necesitamos especialistas en esta área. Entonces, primero que nada, pues muchas gracias por participar, muchas gracias por sus Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Llegó una pregunta ahorita nada más, me gustaría darle pie porque
Es para la doctora Cindy Fernández. Envían saludos de Panamá y la pregunta dice, ¿qué recomendaciones brindarías para fortalecer los estudios psicológicos en mi país? Bueno, Panamá tiene un potencial enorme de tours y de vistas marinas y sobre todo de algas. Por ejemplo, en las perlas, en las islas, en el archipiélago de las perlas, hay un montón de mantos de rodolitos súper interesantes. Coiba es otro lugar espectacular, por ejemplo, para poder bucear y estar ahí dilucidando la diversidad. Todavía en Panamá, de hecho, hay algunos huecos, toda la península de Azuero, esto es un lugar donde falta muchísima información, por ejemplo. Em, pero definitivamente, bueno, recientemente tengo una estudiante que está haciendo la maestría en Panamá, en la Universidad de Panamá. Yo espero que se quede en la Universidad de Panamá y que la agarren ahí en la Universidad de Panamá para poder estar más cerca con un colega. Que ella pues tiene mucho interés en toda la parte taxonómica y en toda la parte de dilucidar la biodiversidad de ese país, que hay muchísimas cosas. Y la otra cosa es también el Caribe, ¿verdad? Yo he trabajado más en el Pacífico porque definitivamente el Caribe pues ha sido un poquito más estudiado que lo que ha sido el Pacífico. Pero bueno, recientemente estuvimos haciendo algunas inmersiones en Panamá, en Bocas del Toro y en el Caribe Sur de Costa Rica. Igual salen cosas, siempre sale algo nuevo, siempre hay algo nuevo que estudiar. Entonces hay muchísimo potencial en todos estos países, definitivamente. Sí. Doctora León, ¿usted le haría alguna recomendación ahí? Pues bueno, yo no presenté datos similares, digamos, a los de Cinti en cuanto a número de estudios y el número de especies, digamos, en México, pero igual para el grupo de las cianofitas, cianobacterias, cianoprocariontes, es muy heterogénea la información y prácticamente, o sea, vamos a suponer, en la península de Yucatán, digamos, se hizo un proyecto de base de datos y parecería, digamos, cuando analizamos la península de Yucatán, que Yucatán, digamos, presentaba el mayor número de registros de especies. Pero cuando analizamos la distribución de dónde venían esos registros, era de una sola tesis, casi, digamos, el 80%, y todos de alacranes, de diferentes puntos de arrecife de alacranes. Y el 15% de los registros era del resto de todo, del estado de Yucatán. Entonces dice uno, bueno, aparentemente era el estado de la península de Yucatán más rico en especies, pero casi todo se refería a arrecife alacranes. Entonces dice uno, pues, y por ejemplo, en Campeche o en Tabasco hay pocos registros, en Tabasco hay muy pocos registros de este grupo, cercanos al cero, bueno, o sea, 10 especies, una cosa así. Es muy, muy heterogéneo y hay lugares prácticamente no estudiados, por ejemplo, de Veracruz, que es un estado muy largo, por ejemplo, ¿no? Están estudiadas, digamos, 5 localidades. ¿Qué me puede decir? Todo el mundo conoce Veracruz, ¿no? O sea, no, eso es casi nada, ¿no? O sea, 5, 6, 7 localidades. Claro. Sí. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias por sus respuestas. A las personas que vean esta sesión del seminario y que tengan alguna pregunta más adelante, por favor déjenlo en los comentarios y nosotros se los haremos llegar a las invitadas para ver si nos pueden ayudar a darles respuesta a esos comentarios. A las personas que nos están viendo les agradecemos su atención y les pedimos por favor si pueden llenar el formulario de asistencia para poder llevar nosotros registro y poder seguir haciendo estas actividades. Bueno. Pues muchísimas gracias. Muchas A la gracias. Universidad de Costa Rica y a la UNAM por haber organizado esto. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, César. Excelente.